Hechos capítulo 26, desde el versículo 12 hasta el versículo 23. Dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, oremos una vez más, por favor. Padre, estamos aquí reunidos y yo reconozco, Señor, que mis hermanos vienen con tantas expectativas de escuchar tu palabra, de escuchar un mensaje de parte tuya para ellos. Y también reconozco, Señor, mi incapacidad, mi pequeñez. No soy nada ni nadie, Señor. Nada tengo para ofrecer a mis hermanos, y ellos nada esperan de mí. Todo, tanto ellos como yo, esperamos de ti, Señor, que nos hables, que nos des luz, que nos des oídos para oír y ojos para ver, un corazón, Señor, sensible a tu voz, para que atendamos tu mensaje. Oh Señor, por misericordia a la vida de mis hermanos, usa mi vida para hablarles, Señor. Oh Señor, acuérdate de que si tú no nos auxilias, entonces estamos perdidos y no tenemos esperanza. Pero si tú, por tu misericordia, por los méritos de Cristo, nos auxilias, Señor, entonces seremos revestidos de poder, llenos de tu Espíritu Santo, alimentados, Señor, e iluminados en el conocimiento de tu verdad. Te pedimos esto únicamente en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Hoy vamos a ver la segunda parte de la defensa de Pablo ante Agripa. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte, la defensa de Pablo ante Agripa, y veíamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11
Estuvimos estudiando algunos detalles que vimos en esta narración que nos da Lucas. Estuvimos exhortando en cuanto a la prudencia, cómo Pablo no habló hasta que se le permitió hablar, hasta el momento oportuno, y exhortábamos a que nosotros debemos ser cuidadosos para hablar. A veces somos muy ligeros para hablar. De repente algo nos ofende, nos incomoda y contestamos sin pensar con anticipación. Veíamos algunos textos que nos enseñan que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Veíamos que hablar demasiado abre la puerta al pecado. No podemos hablar por hablar y convertirnos en personas parlanchinas, o como el loro, o como se conoce comúnmente como el papagayo. Hablar por hablar. Debemos disciplinarnos en abstenernos de hablar cuando no es necesario. Esa era principalmente la enseñanza del otro día. Veíamos que hablar alimenta y conduce al chisme. Hablar demasiado es el enemigo de escuchar. Si no somos capaces de refrenar el uso de nuestra lengua, podemos vernos o encontrarnos envueltos en conversaciones y charlas inútiles. Podemos entrar en jactancias, en adulaciones y etc. También veíamos en el versículo 2 que Pablo dice, me doy por dichoso. Estoy feliz de poder una vez más hablar, proclamar esto que yo creo, esto en lo cual me he aferrado, esto para lo cual he sido atrapado, afirmado. Exhortábamos a mirar si nosotros éramos así cuando veíamos una oportunidad. Nos gozábamos de proclamar la verdad. Veíamos que Pablo no renegaba de otra vez tengo que explicar y defenderme, una vez más tengo que explicar esta situación. Vemos que Pablo se gozaba en esta oportunidad. Veíamos también que Pablo le dice al rey Agripa, por favor te ruego que tengas paciencia para escucharme porque voy a disertar largamente. Y exhortábamos a cómo estamos con la paciencia. Y decíamos que la paciencia es aquella capacidad de padecer o soportar sin alterarnos. A veces no somos pacientes. La impaciencia en el corazón del ser humano es una cosa completamente terrible y desagradable. Sobre todo cuando somos impacientes a las cosas de Dios. Estamos con una impaciencia. También veíamos que de alguna forma Pablo apuntaba a aquella gran verdad, a la resurrección. Nuevamente Pablo apuntaba que el problema, el meollo del asunto se centraba en que había una crítica por el tema de que Cristo había resucitado, porque esto implicaría que sus enseñanzas eran verdaderas. Por último, veíamos que Pablo era perseguidor de la iglesia, torturador de la iglesia, y veíamos algunos textos donde él mismo daba su voto aprobando de que le quitaran la vida a algunos. Él es, según él mismo, el menos digno. Él se describe a sí mismo en 1 Corintios 15 como un abortivo, como alguien que definitivamente no merece ser tenido en cuenta para ser llamado al evangelio. Principalmente estas fueron las reflexiones que tuvimos. ¿Cómo éramos nosotros antes de la conversión? Si éramos iracundos, seguimos siéndolo. Si éramos personas blasfemas, altaneras, groseras, orgullosas, ávaras, etcétera, lo continuamos siendo. Bien. Hoy estaremos viendo la segunda parte de la defensa de Pablo. Principalmente miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 12. Ocupado en esto, ¿en qué? En perseguir a la iglesia, en torturar a los cristianos, en darle muerte a las personas. Dice, iba yo a Damasco con poderes. Esto significa con unos documentos que me daban la autorización para yo encarcelar, arrestar, torturar, castigar a los cristianos. Yo tenía unas autorizaciones legales, está autorizado. Yo iba con poderes, y dice, y en comisión de los principales sacerdotes. No solamente iba con poderes como un deseo único mío, no.
Yo iba apoyado por los principales sacerdotes. Se me había comisionado, se me había asignado, principalmente delegado una única función. ¿Cuál? Vaya, persiga, torture y si es posible, quite la vida de los cristianos. Y yo lo estaba haciendo, está narrando Pablo. Dice el versículo 13: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Escuche esto. La visión que tuvo Pablo dice que una luz que superaba la luz del sol. ¿Alguien puede ayudar al hermano con su bebito para que él también pueda escuchar la palabra? Una hermana que le pueda colaborar y así él puede estar atento a la predicación de la palabra. Eso. Usen de sabiduría, las hermanas también está disponible en el segundo piso. Bien, presta atención, hermano. Entonces, imagínense que usted está a plena luz del día, como ahora, el sol está resplandeciente, refulgente, y dice la descripción que narra Pablo, dice: me rodeó una luz a mí, un resplandor que superaba, dice la expresión, sobrepasaba la del sol. ¿No pueden comprender eso? Nosotros no podemos ver que haya una luz que supere al sol. Si salimos en este momento y miramos hacia el cielo y vemos de frente al sol, probablemente por unos segundos quedemos enceguecidos por un instante. Ahora, ¿habrá algo que alumbre más que esto? Pues humanamente o terrenalmente no lo hay, hermano. Sin embargo, la luz, escuche, de Cristo superó infinitamente a la misma luz del sol. Y esto me da algunas implicaciones, hermanos. A veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas correctamente, creemos que estamos en la verdad, creemos que estamos en la luz y realmente lo que estamos es a oscuras. Estamos a tientas. De alguna manera nosotros no alcanzamos a ver con claridad. ¿Ha visto esas personas que creen que siempre tienen la razón? Y usted les empieza a dar los argumentos y no. Se vuelven fanáticos en lo que sea. Fútbol, política, religión, lo que sea. Estas personas, aunque usted les dé argumentos, les explique vez tras vez, estas personas no utilizan el sentido común y ponen sus propios conceptos en juicio, sino que ellos creen que lo que ellos han adoptado como verdad es la verdad, sí o sí, por encima de cualquier otra cosa. Son personas orgullosas que creen que no están equivocadas. Así se encontraba Pablo en tinieblas, pero si era plena luz del día, sí, pero una luz superior a esa le demostró que estaba en tinieblas. La luz que lo rodeó. Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ir en contra del aguijón. ¿Ha visto estos implementos que utilizan para refrenar a los toros? Uno conoce el de los caballos, que también es el de los toros, ¿sabes? Un toro embravecido, atravesado. Bueno, Pablo venía siendo como un toro atravesado, al igual que usted y yo cuando estábamos en Cristo. Atravesados, pecadores, llevados a nuestra idea, porfiados, rebeldes, orgullosos, contumaces, completamente alejados de la verdad del Señor. ¿Y qué hizo el Señor con Pablo y con todos los que están con él? Los rodeó con una luz y los hizo caer a todos al suelo. Eso dice el versículo 14. Dice el versículo 15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Porque, hermanos, a menos de que el Señor se nos revele a nosotros nunca le conoceremos a Él. Es Él el que toma esa iniciativa. No es Pablo quien va a buscar al Señor, es el Señor el que busca a quién, a Pablo. Siempre tenemos este concepto. O sea, se ha popularizado ese concepto en la cristiandad. Cuando yo encontré al Señor, pero esto está mal dicho porque nosotros no encontramos al Señor, el Señor nos encontró a nosotros porque el Señor no estaba perdido. Éramos nosotros los que estábamos perdidos en nuestros pecados y el Señor nos encontró en medio del fango, en medio de la inmundicia de la sociedad y nos rescató.
Bueno, dice, ¿quién eres, Señor? Porque el Señor se le tiene que revelar a Pablo para que lo conozca. Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estoy dando una vista rápida por esos textos, porque los textos en los que me quiero enfatizar es desde el versículo 18 en adelante. Ahí estaremos revisando muchos textos. Escuchen, pero levántate, le dice el Señor, versículo 16, y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es decir, el Señor le ha dado una misión a Pablo. Levántate porque tengo una misión para ti. Vas a ser ministro, vas a ser testigo, vas a ser mensajero, vas a ser mi enviado, mi apóstol. Ya no vas a seguir haciendo lo que has venido haciendo, que es persiguiendo a la iglesia. No, ahora tú vas a predicar, vas a enseñar, vas a adoctrinar y vas a estar del lado de la iglesia. Pero ¿cómo es esto, hermanos? Bueno, la primera misión que se le da a Pablo, y si usted lo quiere anotar ahí primero, para que abras sus ojos, dice en el versículo 18. Parte del mensaje de Pablo era testificar lo que el Señor le había ordenado, pero ahora Pablo empieza a proclamar el mensaje del Evangelio. Escuche esto, y en el día de hoy no muchas personas o muchas iglesias creen esto que vamos a ver. Muchos no creen esto. ¿Qué no creen? Primero, que el ser humano está ciego. ¿Qué le dice el Señor a Pablo? Pablo, yo te he enviado, te he puesto y te voy a enviar a los que están ciegos para que abras, dice el versículo 18, para que abras sus ojos. ¿Cuál era el mensaje de Pablo dentro del testimonio? La predicación del Evangelio. ¿Qué es lo primero que procura hacer alguien que predica el Evangelio? Abrir los ojos de aquellos que los tienen cerrados, los tienen cegados. Ellos son ciegos a los temas espirituales, ellos están ciegos a las cosas de Dios. Usted puede ver que cuando usted le habla a la gente que no es creyente de las cosas de Dios, ellos se aburren de las cosas cristianas. Están ciegos. Ellos no las pueden ver, ellos no pueden entender. Por favor, vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los no creyentes, escuchen, han sido cegados a la verdad espiritual por Satanás. Ellos no pueden ver, ellos no pueden entender, ellos no pueden asimilar, no pueden comprender las verdades espirituales porque han sido cegados por Satanás. El texto dice específicamente, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Muchas personas creen que los cristianos afirman que las personas no reciben el Evangelio por su libre albedrío. No, es porque están ciegos a las cosas de Dios. Ellos no pueden ver, no pueden apreciar las cosas de Dios, porque están ¿qué? Ciegos. Miren lo que dice el capítulo 6, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis, 2 Corintios 6, 14, en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Se está viendo eso? Ellos no pueden ver, no pueden comprender esta verdad. Son incrédulos. Ellos no pueden tener ningún vínculo con nosotros. Ellos aquí no se pueden sentir cómodos. De la misma manera, el cristiano que ya ve no se siente cómodo con los que están completamente ciegos. Nada tiene que ver. Dice, no nos unamos a ellos.
En yugo desigual. La Biblia dice que el hombre natural no puede comprender, asimilar las cosas que se han de discernir por el Espíritu. ¿Qué vemos aquí? Que hay una referencia dirigida específicamente a la condición de todos aquellos que no están en Cristo. Aquí vemos que ellos están ciegos, pero pastor, yo veo que ellos son muy inteligentes, yo veo que ellos tienen sabiduría. ¿Acaso no tenemos la ciencia? ¿Acaso no tenemos filosofía? ¿Acaso no tenemos toda sabiduría humana? Doctores, psicólogos, etc. No, ellos, la Biblia aquí no está haciendo una referencia a la sabiduría humana, no está hablando de ceguera humana, está hablando de ciegos espiritualmente. Miren lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo 14. Mateo capítulo 15, versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso nosotros debemos ser conscientes de que no podemos regirnos por la guía que este mundo dicta, hermanos, porque ellos están ciegos. Las políticas que aprueban, las modas que aprueban, lo que vuelve en tendencia, lo están haciendo ciegos. Nosotros no podemos ser guías o ser guiados por ciegos. La cantidad de cosas que se están promoviendo en el día de hoy, y muchas personas están adheriendo, uniendo y apoyando estos movimientos. No, hermanos, son ciegos y guías de ciego, y un ciego guiando a otro caerán en el hoyo, dice el texto. Entonces, no están ciegos a los conocimientos de la física, de la química, de la política, etc. Ellos están ciegos al conocimiento de Dios. Ellos no pueden conocer verdaderamente al Señor. No pueden conocer al Señor. Charles Spurgeon dijo: así como un ciego natural no puede apreciar los colores de las rosas, del cielo, de un atardecer frente al mar, de un diamante o rubí, de la misma forma un incrédulo no puede apreciar la belleza y santidad de Cristo, pues está ciego. Ahora, solo Dios puede abrir los ojos de un ciego. El mismo salmista decía en Salmo capítulo 119, versículo 8: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Segunda característica del mensaje de Pablo dentro de su defensa. Hechos 26, 18 dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La primera característica es que los seres humanos están ciegos. Ellos no pueden ver, ellos no pueden apreciar las verdades del Evangelio. Ellos no pueden. Segunda característica, ellos están en tinieblas. Escuche esto: todo el ser humano está en tinieblas y necesita de un ser superior que le arranque de las tinieblas y los lleve a la luz. No pueden por ellos mismos. No solamente están ciegos, sino que yacen en la oscuridad, están completamente a oscuras, y es más, ellos aman las tinieblas. La Biblia dice que ellos aman más las tinieblas que la luz. Es lo que dice en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y ellos amaron más sus tinieblas, amaron más el pecado, amaron más las cosas que desagradan, deshonran el nombre de Dios. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Dónde están entonces los pecadores? Desde la descripción bíblica, están en tinieblas, en oscuridad, están ciegos y están en tinieblas. Desde la caída de Adán y Eva, hermanos, todos los descendientes heredamos esta naturaleza caída. Todo ser humano está envuelto completamente en tinieblas.
Solamente un ser superior puede arrancarlo del poder de las tinieblas y llevarlo a la luz. Y ese es Dios. Es lo que dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1, 5. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4 al 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que vemos entonces aquí que a menos de que la luz de Cristo, Él que es la luz del mundo, resplandezca en el corazón de los hombres están completamente desprovistos de toda luz, están habitando solamente en tinieblas, en oscuridad, y no hay para ellos esperanza. La Biblia con frecuencia utiliza esta simbología de la luz como salvación y las tinieblas como perdición. Aquí claramente cuando Pablo está testificando y dice que el Señor lo escogió para que se conviertan de las tinieblas a la luz, está haciendo una clara tipología de eso. El ser humano está en tinieblas, hermanos. No hay en ellos ninguna posibilidad de conocer la luz a menos que Dios mismo haga esta intervención. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Todo aquel que no siga a Cristo, ¿en dónde anda? En tinieblas. Automáticamente, vez tras vez, verso tras verso, texto tras texto, vemos que aquellas personas que están lejos de Cristo, que están lejos de Dios, que rechazan el Evangelio, ellos están en las tinieblas de perdición. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia en 2 de Corintios? Por favor, vaya conmigo. 2 de Corintios capítulo 4. Nosotros sabemos que cuando el Señor estaba desarrollando el plan de la creación de todo lo que conocemos hoy, la Biblia dice que de alguna forma la tierra estaba desordenada y vacía y estaba envuelta en tinieblas. Y hasta que la palabra de Dios no dijo sea la luz, todo estaba envuelto en tinieblas en la creación. Él tuvo que separar las tinieblas, las aguas de los cielos. Solamente por medio de la palabra de Dios fue que vino la luz. Y lo que hace Pablo en 2 de Corintios 4 es utilizar este ejemplo, pero para lo que tiene que ver con la salvación de los hombres. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Escuche esto. Porque Dios, dice Pablo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cuándo? En el principio de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios el que hizo que resplandeciese en nuestros corazones la luz de Cristo. Por eso nosotros ya no estamos en tinieblas, pero la condición de todo ser humano es tiniebla. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, escuche, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:5. Ahora, quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó el Señor, hermanos? ¿Dónde estábamos nosotros? En tinieblas. ¿Dónde están aquellos que no son cristianos? En tinieblas. Ese es el problema en el día de hoy.
que muchos consideran que el ser humano no está completamente perdido. Él está un poquito perdido. Uno solamente tiene que ayudarlo. No, él está completamente perdido porque está ciego. No, pero perdido, así como totalmente perdido, no. Está completamente corrupto y depravado porque está en tinieblas. No, pero corrupto y depravado son palabras muy fuertes, pues la Biblia es el que las usa. Está perdido, está depravado, está corrompido. No hay esperanza para él. Está en tinieblas, hermano. Y no es así. No vemos la corrupción en diferentes esferas de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Se ve en aquellos que no temen a Dios que son corruptos, porque en ellos está densas tinieblas, hermanos. No pueden salir de ahí porque no tienen luz. Y uno mismo no puede gestar luz. Queridos hermanos, es la luz de Dios la que resplandece ¿qué? En nuestros corazones para que veamos a Cristo. ¿Acaso podemos ver cuando todo está oscuro? No nos golpeamos cuando tratamos de pasar de una habitación a otra, aún conociendo casi la misma posición de cada objeto de la casa. ¿Cómo duele cuando nos golpeamos? Ahora imagínate, no solamente estar a tinieblas, sino que aparte eres ciego. Y si movieron los muebles, como en algunas casas tienen esa tendencia de mover, no sabes dónde van a estar el día de mañana. Y golpearás, te caerás, te rasparás con todo porque estás ciego y estás en tinieblas. Esa es la condición del ser humano. Tercera característica. Dice el versículo 18, Hechos 26, 18. Para que pasen dice aquí, de la potestad de Satanás a Dios. El mensaje de Pablo es súper claro. Está dándoles a entender el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado primero para que aquellos que son ciegos puedan ver. Segundo, para que los que están en tinieblas puedan venir a la verdadera luz. Tercero, para que pasen de la potestad de Satanás a Dios. Y esto es fuerte y es chocante porque la gente yo no estoy bajo la potestad de nadie. Sí, solo hay dos caminos. La Biblia es supremamente clara. El camino ancho y el camino estrecho. Oh, hermano, no hay tres caminos. El camino ancho, donde están los que están bajo la potestad de Satanás, y el camino estrecho, donde están los que son gobernados por Cristo, y un tercer camino, los que se gobiernan a sí mismos. No existe tal cosa. Oh, son solo dos puertas. Una puerta que ancha y una completamente estrecha o angosta. No son tres puertas. O vas por la puerta ancha, camino a la perdición, o por la puerta angosta o estrecha, camino a la salvación. No hay una tercera opción. No, hermanos. Solamente hay dos tipos de árboles, los árboles malos y los árboles buenos. Hay dos tipos de fruto, el fruto bueno y el fruto malo. Hay dos tipos de constructores de casa, los que construyen su casa sobre la roca y los que construyen sobre la arena. No hay más opciones. O estamos bajo el imperio, el poder y la gloria de Cristo, o estamos bajo el dominio y la potestad de Satanás. No hay más opciones. Esa es la descripción de la Biblia. Ahora, esa descripción no es agradable. No tiene por qué ser agradable. Al Señor no le interesa ser agradable. Aquí lo que importa es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ellos están en tinieblas, ellos son ciegos y ellos están bajo el poder, el dominio, la influencia de Satanás. De alguna manera hay esta duda en el corazón de uno. No, pero no puede ser que todos los seres humanos estén bajo la condición bajo la potestad de Satanás. No puede ser, bajo el dominio de Satanás. ¿Cómo? Si tenemos, pero es que hay tantos científicos buenos, y hay tantos buenos vecinos, y hay tantos buenos políticos. Ya, sin embargo, ellos están ciegos, ellos viven en tinieblas y están bajo el dominio de Satanás, dice la palabra de Dios. Escuchen, no, hermanos, ellos no están, cometieron sus pequeños errores. Ellos habitan en el reino de las tinieblas, gobernados por el Dios de las tinieblas, que es Satanás. Ahora, si usted quiere ignorar esta realidad, va a cometer el error de muchos cristianos en el día de hoy. Si usted es consciente con esta realidad, su concepto va a cambiar. Eso se llama la cosmovisión del mundo. Bueno, ¿cuál es la cosmovisión bíblica que tenemos que tener nosotros? Esta. El hermano que está comiendo al lado mío, que no es cristiano, con el cual vamos a ir al cine o al río más tarde y veremos una película y nos reiremos, mientras me río, él sigue perdiéndose. Va a ser condenado. Se está perdiendo y yo me río con él. Esto ya impacta, porque ya usted consciente dice, ¿qué?
Todos aquellos que no están bajo el reino de Cristo están bajo el reino del diablo. ¿Sí? Eso enseña la Biblia. Veamos lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Muchos no quieren aceptar que las personas están ciegas, están muertas, están en tinieblas y están bajo el dominio de Satanás. Repito, Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Escuche esto. Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es una descripción del ser humano. Está muerto en delitos y pecados, a menos de que Dios le dé vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, las modas, lo que el mundo diga, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos del desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuche esto: y éramos por naturaleza hijos de Dios. ¿Qué dice? Hijos de ira. Esto destruye el concepto que todo el mundo tiene. No, es que todos somos hijos de Dios, pastor, al final todo. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no enseña, escuche, la Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. La Biblia enseña que todos nacemos siendo hijos de ira. Dice allí, éramos por naturaleza. Esa es la condición en la que están nuestros hijos aquí, desde los más bebés como los más grandecitos. Todos nacimos bajo una naturaleza pecaminosa, hijos de ira. No nacemos siendo hijos de Dios. ¿Ha visto estas expresiones que tenemos? Es que mi hijo es como un angelito. Y otro hermano podría decir, pero como un angelito caído, porque en él hay pecado. ¿O no es así? Versículo 4, pero Dios, no dice el texto, pero el hombre, con su libre albedrío, se dio vista a sí mismo, se autorresucitó, se sacó de las tinieblas y se fue hacia la luz, él mismo, y se liberó del yugo y de la esclavitud en la que estaba bajo el dominio de Satanás. Se autoliberó y fue hasta... No, pero Dios, es Dios el que interviene, hermanos. Es Dios el que da vida, es Dios el que nos traslada de tinieblas a luz. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tenemos que entender entonces que la condición de toda la raza humana es completamente corrompida, depravada. Escuche, y eso no puede cambiar por ellos mismos. Algunos quieren afirmar esto. Pero pastor, ¿dónde queda nuestro propio libre albedrío? Si yo tengo mi libre albedrío, yo puedo dejar de estar ciego. A ver, ¿puede alguien ciego dejar de estar ciego por su libre albedrío? ¿Acaso puede por su libre albedrío alguien que está muerto, por su libre albedrío, elegir vivir? ¿Acaso por la fuerza de voluntad, que esa es una expresión muy común? No es que se le falta fuerza de voluntad, le falta... Por su propia voluntad, por su propio esfuerzo, ¿puede alguien pasar de las tinieblas a la luz? No, hermanos. No, porque alguien que está muerto no tiene fuerza de voluntad. Y a veces creemos que el ser humano, sin Cristo, está un poco enfermo. Solamente hay que arreglarle unos cuantos pasos. Él está bien, solo hay que tratar de encaminarlo. Él está como enfermo espiritualmente. Hay que tratar de dirigirlo. No está muerto. No puede hacer nada. Está ciego. No puede ver. Está en las tinieblas. Está perdido. Y está bajo el imperio, el dominio de Satanás. No tiene esperanza. Él no puede liberarse. No, esto no va a suceder como en las películas de Hollywood. La que nos gusta ver, en las que de repente viene alguien y busca una llave con un alambre y abre las esposas o las cadenas y se escapa. No se puede escapar. No tiene forma. Está muerto. Un muerto no se escapa. Ahora, el término libre albedrío, escuche esto, no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. ¿Usted sabía eso?
tiene un desafío. El pastor dijo eso, yo tengo que comprobarlo. Usted tiene que comprobarlo. Pero para que usted se entere, en la Escritura, escuche, no hay ni una sola vez que se mencione el término libre albedrío. En cambio, el término predestinación está muchísimas veces. ¿Sabes qué hacen los cristianos hoy día? Borramos la palabra predestinación y empezamos a predicar de libre albedrío. Ya Dios hizo todo, solo te falta a ti. No, yo no puedo hacer nada. Le dan la oportunidad para que el hombre trate de tomar una decisión. ¿Qué decisión toma un muerto? Ninguna, porque está muerto. Ahora, hermanos, debemos ser honestos. Si el libre albedrío es la capacidad que uno tiene para escoger qué camisa ponerme, si la blanca o la azul, o qué artículo comprar o en qué silla sentarme, si eso es el libre albedrío, pues claro que tenemos libre albedrío. Esa es la definición. Pero escuche lo que decía Juan Calvino, un reformador del siglo XVI. Si piensan que el libre albedrío es la capacidad de los seres humanos caídos y muertos para inclinarse por sí mismos y ejercer su voluntad para escoger las cosas de Dios sin la previa obra de la regeneración, entonces el término libre albedrío es un término gigantescamente grandioso para aplicarlo al ser humano, porque es imposible que lo pueda asumir. Eso no está en su poder. Ningún ser humano puede ir a Cristo. Cristo mismo dijo: nadie puede venir a mí a menos de que el Padre le trajere, se lo diere, se lo concediere. Es imposible. Está muerto, está ciego, está en tinieblas y está bajo el dominio y el poder de Satanás. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? En su arrogancia, el ser humano cree: no, yo sí puedo vencer el dominio de Satanás. Es más, en muchas congregaciones se predicaba, se cantaba y bailaba que ellos estaban aplastando la cabeza de Satanás. Eso es arrogancia. Y eso es desconocimiento del poder de Satanás. Cristo, porque es Cristo, vino a vencer a Satanás. ¿Y nosotros? En arrogancia creemos que podemos dominar y someterle. ¿Acaso no sabemos que Satanás tiene millones de ángeles caídos a su disposición? ¿Acaso ignoramos las maquinaciones de Satanás? ¿Acaso Dios nos ha mandado a hacer eso? No, mire lo que dice Romanos, y ese texto tiene que tenerlo. Capítulo 16, versículo 20. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Quién aplastará a Satanás? ¿Nosotros? Dios, hermano. ¿Quién le machacará la cabeza a Satanás? ¿Nosotros? Dios. La escritura en Romanos 16:20 es supremamente clara. No debemos ser arrogantes y creer que nosotros de alguna forma podremos liberar de la esclavitud en la que se encuentran esas personas bajo el yugo y el lazo de Satanás. No podemos. Ah, pastor, pero sí podemos. ¿Cómo? Por la predicación. Correcto. Es por medio de la predicación, escuchen, del evangelio, de la palabra, que estas personas son liberadas del dominio de Satanás. ¿Dónde dice eso, pastor? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ellos están cautivos a voluntad del diablo. Y la única forma de que ellos puedan dejar de estar cautivos a voluntad y placer del diablo es que se les corrija y se les instruya con doctrina, con la palabra de Dios, con mansedumbre. Cuarto punto: para que reciban por la fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice el versículo 18: para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. No solamente está ciego el ser humano, no solamente vive en tinieblas al estar muerto,
No solamente está bajo el dominio de Satanás, sino que depende enteramente de una intervención divina. Necesita urgentemente que alguien le salve de sus pecados. Pero pastor, Cristo ya murió para salvarnos a todos de nuestros pecados. Mateo capítulo 1. Miremos si esa afirmación es verdadera. Mateo capítulo 1, versículo 21. Cuando el ángel está hablando con María y le está dando las directrices de cómo va a llamarse el Hijo de Dios, le dice: y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a todo el mundo de sus pecados. No, hermanos, el texto dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados, al pueblo de Él, a sus ovejas, a sus escogidos, a su pueblo, queridos. El texto es claro, no podemos alterar la verdad. No, el Señor no murió por todos y cada uno de los seres humanos, porque entonces todos serían salvos, y eso se llama universalismo. No creemos eso. Él murió para salvar a su pueblo. Él murió para salvar a su pueblo. Por eso el cuarto punto es que reciban por la fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero ¿cómo funciona esto, pastor? Bueno, Dios Padre escoge en la eternidad. Dios Hijo viene y muere por aquellos que el Padre escogió. Y Dios Espíritu Santo regenera y trae a Cristo aquellos que el Padre escogió, los mismos por quienes el Hijo murió. Ese es el orden. El Padre los escoge, el Hijo muere por esos escogidos, el Espíritu Santo regenera, da nueva vida a esos escogidos por el Padre, los mismos por los cuales el Hijo murió. ¿Dónde está el hombre ahí? ¿Cuál es nuestra participación para ser salvos, mis hermanos? Ninguna. Ahí no tenemos, hasta allí no hay ninguna intervención del ser humano. ¿Quién es el que puede conceder una herencia? Porque dice que se nos da una herencia con los santificados. ¿Quién es el que puede dar una herencia? ¿Los hijos le dan una herencia a los padres? No. Una herencia, escuche esto, la puede dar el que tiene los recursos, de alguna forma la ley y la voluntad para conceder esta herencia. No es cualquiera. Mire que dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 hasta el 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche esto: en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fue porque vio alguna cosa buena en nosotros, fue porque Dios nos quiso adoptar por el puro afecto de su voluntad, porque así lo deseó, hermanos. A veces está este concepto de no, Dios vio lo que había en ti y por eso te sacó. Pero ¿qué había en mí sino pecado? ¿Qué había en nosotros sino maldad? ¿Había algo digno del sacrificio del Señor en nosotros? Nada. No, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué intervención vemos del ser humano hasta ahí? Ninguna. Es Dios el que interviene. Es Dios el que nos da el perdón de pecados, el que nos saca de las tinieblas a la luz, el que nos da vida, el que nos quita la ceguera. Quinto, pero entonces ¿cómo responde el hombre? Bien. Quinto, para que se arrepientan y se conviertan a Dios. Volviendo a Hechos, capítulo 26, leemos desde el 19 hasta el 20. Por lo cual, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y los gentiles, escuche, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Está viendo eso?
¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo entonces en nuestras vidas? Escuche esto. ¿Nos hace saltar desesperadamente en medio de un culto? No. ¿El Espíritu Santo entonces nos hace revolcarnos por los suelos? No. ¿Nos hace que nos caigamos y nos demos volteretas en el aire? No. El Espíritu de Dios lo que ha hecho es toda esta obra de regeneración. Nos ha traído, arrancado del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Nos ha roto las cadenas del dominio de Satanás sobre nuestra vida y nos ha traído libertad verdadera en Cristo Jesús. Toda esclavitud de Satanás fue abolida y el Espíritu Santo nos trajo a la verdadera libertad. Hemos sido adoptados y hechos hijos de Dios porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra en nosotros. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado las Escrituras. Dice que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo una persona va a arrepentirse? ¿Cómo una persona va a convertirse? Por la predicación de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 13. Es un texto muy conocido. Escuche esto. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, del 13 hasta el 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo entonces una persona se va a arrepentir y se va a convertir? Cuando se le predique la palabra del Señor, porque entonces va a escuchar y el Espíritu Santo va a obrar en esa persona. Aquellos que bajo la voluntad del Padre han sido escogidos, Dios obrará. Escuche, puede haber un estadio lleno, pero si no hay ninguno escogido de Dios, Dios no obrará. Y pueden haber solamente 2 personas escuchando el Evangelio, pero si los 2 son escogidos, Dios obrará. Eso dice, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo que nosotros conocemos como la doctrina del llamamiento irresistible o el llamamiento eficaz. Es decir, que todos nosotros, cuando el Señor nos llama, llega un momento en que nos llama y no nos podemos resistir a su llamado. Desde que al principio estamos como no, el Evangelio no, y lo rechazamos. Pero vamos a llegar a un momento en que Él particularmente en su tiempo nos llamará y será imposible decirle que no. No, hermano. Si el Señor le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera, Lázaro no tiene más opción que salir fuera. Si el Señor le da vida a alguien, la muerte no tiene poder sobre ese alguien. Esa persona va a vivir. Si el Señor le da vista a alguien, esa persona no tiene opción de no voy a tener vista. No. Es el Señor el que le da vista y que lo traslada a su luz. ¿No dice la Escritura en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ellas no solo oyen mi voz, me siguen. Escuche esta lectura, la confesión de fe nuestra, la confesión de fe bautista, en el capítulo 15, en el párrafo 3 de la confesión de fe, dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia de Dios, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por esta causa con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y lo aborrece. Ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia de Dios, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Ese es arrepentimiento, eso es lo que estamos viendo. Es un arrepentimiento verdadero, no es no sé, me siento mal. No, él aborrece ese pecado. Una vez que se le predica el Evangelio, esta persona tiene fe y arrepentimiento, van acompañados.
Se arrepiente de sus maldades, se arrepiente de sus pecados y aborrece esa conducta. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios obró en esa persona para que pudiera contemplar los múltiples pecados y lo ofendido que está Dios con su maldad, y se arrepienta y confiese sus pecados. Para terminar, sexto punto, para que hagamos obras dignas de arrepentimiento. En Hechos 26, versículo 20, la parte final, dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una persona puede en el día de hoy creer que puede ganarse el perdón de alguna forma completamente distinta a la que la Biblia ha dicho. Arrepentimiento, fe. No hay otro camino, no hay. Pero la gente en el día de hoy cree ser más sabia que Dios. La gente en el día de hoy dice, no, yo soy más inteligente. Ellos dicen, no, Dios está obligado a perdonarme porque Dios es amor. No importa cuánto yo peque, Dios tiene que perdonarme todo lo que yo haga porque Él es misericordia. Y quieren distorsionar los atributos de Dios. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es misericordioso. Pero Dios no es solo amor y Dios no es solo misericordia. Ellos quieren manipular los atributos de Dios a su propia conveniencia y a su antojo. No, Dios tiene que perdonarme todo. Y el arrepentimiento, no hay arrepentimiento, Dios tiene que perdonarme. No hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento, mis hermanos, no se obtiene el perdón. Cristo mismo salió a predicar Marcos capítulo 1. Por favor, vaya conmigo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No hay otra manera. Cristo mismo, al iniciar su ministerio, lo primero que predica es el evangelio. ¿Y qué dice? Arrepiéntanse y crean. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que necesita todo ser humano para ser salvo. Pero otros dicen, no, está bien, lo de los atributos no los vamos a usar. Y no, que Dios es amor y tiene que perdonar todas las cosas, no lo vamos a decir. Pero dicen otra cosa como que, bueno, yo voy a superar mis pecados haciendo mejores cosas. Es decir, mis malas obras las voy a superar con buenas obras. Entonces cuando llegue el final, Dios va a mirar las malas obras, pero va a mirar las buenas obras. Y como mis buenas obras son más que las malas obras, pues entonces ¿qué? No dice eso la Escritura. La Escritura dice: arrepiéntase y crean en el Señor. No dice nada de que sume más obras, súmele porque le está faltando obras. Pero como nosotros queremos ser más sabios que Dios, entonces usted ve a estas personas haciendo obras, flagelándose, dándose latigazos. Usted lo ve subiendo con sus rodillas raspadas a más no poder de sangre, porque estoy cumpliéndole no sé qué cuestión, porque es que yo cometí estos pecados. Pero si ya Cristo pagó por mis pecados en la cruz, yo debo arrepentirme de mis pecados y creer que ese sacrificio me limpia, me lava, me perdona los pecados. Oh, hermanos, el desconocimiento de estas verdades hace que cometamos todos los errores. No es que si yo como carne en Semana Santa, entonces los pecados, no, pues si yo como esto. No, hermano, no. Solo tenemos que arrepentirnos y confiar en Jesús. Él es el camino al Padre. ¿Cómo termina el sermón? O la defensa de Pablo, versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por predicar esto. Obvio, ¿a quién le gusta que le digan que está ciego? Usted está muerto, ¿yo? Usted cree que está vivo, pero está muerto. ¿Ha visto esos mensajes que colocamos en los autos? Dice: Cristo te ama, ¿no? O un pescadito, ¿no? Y esos versículos que no tienen a dónde sacar un versículo para escribir eso.
Porque, y si colocáramos otra cosa, la reacción del que va atrás de nosotros en un semáforo en la carretera, sí, y si le pusiéramos no sé, Dios está airado contra el impío todos los días. Y eso sí lo dice la Biblia. La cosa, Dios le, oiga, le dice, esposa, mire lo que pusieron esa gente allá, mire, ahí atrás en el vídeo, mire, Dios está airado contra el impío todos los días. Mire lo que mire, el que no se vio escrito en el libro de la vida fue. ¿Usted cree que no cambiaría el concepto? Porque son textos. Esos sí son textos, hermano. Y eso va a generar algo en la persona. Oye, quizás Dios está enojado conmigo todos los días. Y el otro, ¿será que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Y no la frase es, Cristo te ama. No, pues Cristo me ama. Estoy bien, estoy pecando, estoy robando, estoy en corrupción, estoy en mentira, estoy bien porque Cristo me ama. Estamos transmitiendo un mensaje completamente equivocado que Pablo no lo transmitió. Por eso a Pablo lo perseguían y a nosotros no. Escuchen, una de las marcas del Evangelio es la persecución. Siempre va a haber persecución, oposición. ¿Qué dice Pablo? Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, porque les dije que estaban perdidos, que necesitaban la salvación. Y no intentaron hacer eso con Cristo. Cuando les dijo, y conoceréis la verdad, os hará libres. Pero nosotros somos libres. Usted está diciendo que nosotros somos esclavos. ¿Usted qué se está creyendo? Usted, el orgullo del ser humano, el pecado en el que está. Digo, una persona que está completamente en tinieblas, o como dice en Efesios capítulo 4, que el entendimiento de ellos está completamente entenebrecido. Vaya, díganme, ¿qué va a recibir? Rechazo. Versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían sucedido. No me importa si ustedes son reyes, dice Pablo. No me importa si ustedes son grandes, o si ustedes son gente de la plebe, o si ustedes son pequeños, si ustedes son cultos, estudiados y eruditos, o ustedes son analfabetas. A mí no me importa, yo sigo predicando lo mismo. Todo aquel que está sin el Señor está ciego, está muerto, es esclavo de Satanás, está bajo el imperio de las tinieblas, no puede hacer nada. 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo anunciar luz al pueblo y a los gentiles. No solamente a los judíos, sino a todos los que no son judíos. No importa la clase social, no importa la posición política, no importa si es alto, si es bajo, si es rico, si es pobre. Mateo 28, 19 dice, y por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí en la casa, no, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan hasta lo último de la tierra y predíquenle a los hombres que están perdidos, que están sin esperanza, que están en esclavitud del pecado, que Satanás los tiene en su lazo, los tiene oprimidos, que están en el reino de las tinieblas, que están muertos, que están ciegos, que están sordos, que están mudos, que no hay esperanza para ellos. Y tal es su condición de perdición que ni siquiera se dan cuenta del peligro al que se están aproximando. Ahora estamos predicando el Evangelio. Nada de Cristo te ama así nada más. No. Por eso les decía, esta enseñanza no la recibe cualquiera. Pero eso es lo que dice la Biblia. No, Cristo ama a todos. ¿Dónde está eso? Dios ama a todos. La Biblia dice lo contrario. Que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, Juan 3:36, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está la por ahí? La ira, dice. No dice eso en Corintios, que ni los injustos no erréis, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los homosexuales.
hermanos, ellos no entrarán al reino de los cielos. Y no tenemos que tener temor. Es la verdad de la palabra de Dios. Conclusión. Admiremos y adoremos a este Dios excelso, eterno, poderoso, que nos ha librado del dominio de Satanás. Oh, sí, nosotros también estábamos allá. No solamente ellos, Él nos ha librado, nos ha trasladado de ese reino de tinieblas a un reino de luz, del reino de Satanás al reino glorioso de Cristo. Oh, hermanos, regocijémonos en esa salvación. No fue un traslado gratuito, hermanos, costó la sangre del bendito Hijo de Dios. Apreciemos esa salvación tan grande. No vivamos con apatía y con una actitud arrogante. Segundo, veamos la importancia del llamado irresistible de Dios en la vida de los seres humanos. Dios, a su tiempo, en su tiempo, Él llamará a los que escogió. No en nuestro tiempo, en el de Él. Y entonces no se podrán resistir. No se podrán resistir. Tercero, no importa lo terrible que sea el pecador, porque el que está narrando esto es Pablo. Quizás usted escuche esto, presta atención. Su esposo, su hermana, su hermano, su hija, su hijo, terrible pecador. Sí, puede ser muy terrible pecador y estar, hermanos, en las partes más oscuras y más al fondo del reino de las tinieblas. Escuche, y puede tener las cadenas de prisión de Satanás, las más pesadas, las más gruesas. Y de los más ciegos, ese es el peor. Pero así como Pablo lo fue y fue rescatado por el poder de Jesucristo, ellos también serán rescatados, y eso es la voluntad de Dios. No será difícil para el Señor sacarlos de las tinieblas a la luz a su tiempo. A su tiempo. Esto genera en nosotros la esperanza y la motivación para seguir proclamándoles a ellos las verdades, porque solamente esas verdades les darán la luz a ellos en las tinieblas. Esas verdades solamente le darán vista a ellos en la ceguera en la que están. Solamente esas verdades. Cuarta conclusión. Recordemos nuestra obligación de predicar. Predicar el Evangelio a toda persona es nuestro mayor deber. No es que amontonemos riquezas, está muy bien. No es que hagamos marchas y eventos tras eventos y tras eventos. No, nuestra mayor tarea es que los que están perdidos, los que están en la oscuridad, puedan conocer a Cristo por medio de la locura de la predicación. Es por este medio que el Señor designó salvar a los pecadores, tal como lo ha hecho con usted y conmigo. Y si aquí se encuentra, hermano, una persona o dos o más que ven esta explicación y dicen: sí, pastor, ya puede parar de predicar porque usted está describiendo mi vida. Yo me encuentro con esas cadenas. A donde sea que yo camine, escucho las cadenas detrás de mí. Pastor, por más que yo trato de salir adelante, puedo ver que estoy ciego. No importa cuánto me esfuerce, veo mi ceguera. Lo noto, tropiezo tras tropiezo, pecado tras pecado. No paro de pecar. Alguno aquí puede decir, reconocer: yo logro ver la influencia del enemigo en mi vida. No amo las cosas de Cristo. Las cosas de Dios para mí son aburridas. No encuentro verdadero deleite en las cosas de Dios. Pues para usted también hay una esperanza. ¿Y cuál es? Que si usted se arrepiente y confía en Cristo Jesús, hoy, hermano, usted puede ser salvo. Hoy. No tiene que esperar mañana. Hoy usted puede ser trasladado de las tinieblas a un reino admirable con luz inmarcesible. Hoy, esa luz que rodeó a Pablo puede rodear su vida. Hoy. Si hay tinieblas en nosotros, entonces diga: Señor, por favor, ilumine mi vida con la luz de Cristo. No permita que su alma salga de aquí sabiendo que está en tinieblas y que se le está ofreciendo la oportunidad. Y que usted, con un corazón empedernido, dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, Señor.
Sabemos de que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Reconocemos que si estamos ahora en la luz, es porque tú, Señor, nos has dado tu luz. En tu luz, Señor, vimos la luz. Así como a Saulo, Señor, que tú lo llamaste por su nombre, que en esta mañana aquellos que están perdidos puedan oír la voz tuya llamándolo por su nombre, diciendo: ven a mí. Así como tú llamaste a Pablo, aunque eran muchos los que estaban allí alrededor, y aunque muchos escuchaban y no entendían, hubo uno que escuchó y entendió. Oh Señor, mi oración es que aquí haya uno o dos que hayan escuchado y entendido. En medio de todas las dificultades, ya sea por la incapacidad de mi garganta, ya sea por las distracciones, por la dificultad de tener atención, Señor, por causa de los infantes, no importa cuál sea la circunstancia, Señor, que haya querido impedir que tu luz alumbre el corazón de mis hermanos, te rogamos que si hubo uno aquí, Señor, como Saulo, que escuchó tu voz, que él pueda nacer de nuevo, en el nombre de Jesús. Padre, oramos para que aquellos que en tu gracia, en tu misericordia, sabemos y estamos seguros de que nos has llamado y salvado. Señor, oramos para que podamos vivir en conformidad a esa verdad, que vivamos apreciando esa salvación y no pisoteando esa sangre. Padre, y si hay algunos aquí que saben que ya han sido salvados, que ya han sido perdonados, pero se han descarriado, se han ido desviando y de a poquito las tinieblas se quieren apoderar de ellos, que hoy se arrepientan y alcancen misericordia. Que ellos puedan ver que tú eres un Padre amoroso, dispuesto a perdonar y a dar luz y más luz a aquellos que se acercan a Él. Señor, que aquellos que estaban sin darse cuenta, se estaban acercando nuevamente a poner cadenas de opresión en sus vidas que ya habían sido rotas en la cruz, que ellos nuevamente corran a la cruz para recibir mayor libertad y corran a Cristo para ser verdaderamente libres. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.